Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Muy buenas tardes, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Estamos nuevamente por este medio, en este día lunes, ¿cierto? 5 de abril del año 2021, para compartir la palabra del Señor. En primer lugar, vamos a leer en el libro de Hebreos, capítulo 10, del versículo 26 al 31. Lo voy a leer en la Reina Valera del año 1960 y posteriormente también lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, de manera de que el contexto se entienda de la mejor manera. Le damos entonces lectura a la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muera irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en mano del Dios vivo. Y este mismo pasaje en la Nueva Traducción Viviente dice así: queridos amigos, si seguimos pecando a propósito después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Pues todo el que rehusaba obedecer la ley de Moisés era ejecutado sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. Pienses pues, cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo, y han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios. Pues conocemos al que dijo: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen. También dijo: el Señor juzgará a su propio pueblo. Y en esta última frase dice: es algo aterrador caer en manos del Dios vivo. Pues vemos, hermanos, que en este pasaje, ¿cierto? Podemos encontrar en la palabra del Señor la verdadera naturaleza del Creador, de nuestro Dios, del Creador del cielo, de la tierra. En 1 Juan, capítulo 4, versículo 8, ahí tenemos una definición de lo que es Dios. Dice: pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces aquí tenemos un primer acercamiento de lo que Dios es, porque Dios es amor. Pero no solamente Dios es amor. Romanos 11:22 dice: fíjate en que Dios es bondadoso, pero también es severo. Es severo con los que desobedecen, pero será bondadoso contigo si sigues confiado en su bondad. En cambio, si dejas de confiar, tú también serás arrancado por completo. Entonces, hay mucha gente que se quiere quedar con una parte de lo que Dios es, con la parte de Dios es amor. Pero no nos debemos olvidar que también Dios tiene la otra parte, que es severo, porque Él no tolera todo lo que es injusto. Todo lo que tenga que ver con pecado, Dios no lo tolera. Por eso aquí dice que Dios es severo, y especialmente con aquellos que desobedecen. Y como dice la última frase de este texto que hemos leído, dice: en cambio, si dejas de confiar, si te alejas de Dios en el fondo, ¿cierto? Tú también serás arrancado por completo. Que Dios tenga misericordia de nosotros, amados hermanos, para que no nos apartemos de Dios. Es por eso que tiene que ver esa frase que dice: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, ¿cierto? Entonces es imperativo que nos demos cuenta de quién es Dios y lo que Él espera de nosotros. ¿Qué espera de nosotros?
Él es el propósito, ¿cierto?, de esta reflexión, estimados hermanos, de considerar la justicia de Dios con relación al pecado. Dios es justo. Siempre decimos Dios es bueno. Sí, Dios es bueno. Pero también Dios es un Dios justo, que hace justicia. Y por lo tanto, estimados hermanos, estimado amigo, les invito a considerar su destino eterno mientras examinamos esta lección. Es decir, reflexione a sí mismo qué camino está tomando, si está tomando el camino correcto del Señor. Pero antes de entrar en detalle, ¿cierto? Primero hay que considerar el contexto, ¿cierto? En lo que se escribió este libro de Hebreos. Y la pregunta es, ¿por qué el escritor a los hebreos escribe las palabras de nuestro pasaje bajo consideración? Y bueno, si uno lee desde el primer capítulo, ¿cierto?, podemos ver que aquellos cristianos se estaban apartando del camino del Señor. ¿Ya? Entonces, el apartarse ya es algo clave. Y muchos no estaban apreciando el sacrificio de Cristo en la cruz. Recién el fin de semana, ¿cierto?, a nivel mundial se estaba celebrando Semana Santa, donde se recuerda, ¿cierto?, el momento en que Cristo fue crucificado, posteriormente sepultado y el tercer día, ¿cierto?, Él resucita de los muertos. Pero es necesario, hermano, ver de que en este libro de Hebreos, desde el capítulo 1 al capítulo 10, allí encontramos varias razones del por qué no debemos apostatar. Y apostatar significa abandonar su religión o abandonar su creencia en lo que cree, abandonar sus ideales para seguir otros totalmente diferentes. Entonces, del momento en que usted se aparta de Dios, ya es un apóstata, de acuerdo a las Escrituras. Del capítulo 11 en adelante encontramos ejemplos de los que no se apartaron del camino, es decir, que siguieron con Jesucristo. Y del capítulo 12 y capítulo 13, ¿cierto?, encontramos los principios prácticos para no apartarnos de este camino que es Jesucristo. Entonces, con este contexto, ¿cierto?, del pasaje que hemos leído, lo debemos tener en mente y lo tenemos que considerar. ¿Por qué entonces es horrenda cosa caer en manos del Dios viviente? Entonces, razón del porqué de esta amonestación. ¿Por qué eso entonces? La pregunta podría decírsela a cualquiera. Entonces, ¿por qué es horrenda cosa caer en manos del Dios vivo según el contexto? Bueno, la respuesta la encontramos, ¿cierto?, conforme al contexto general, el cual es que Dios no tolera a nadie que desprecia la salvación que Él les ofrece por medio de la sangre de su Hijo, de Cristo Jesús, ¿cierto? Dios no lo tolera. Es lo mismo que si usted, ¿cierto?, tiene una persona que usted ama mucho y usted le quiere regalar algo y compra algo que le costó mucho sacrificio, que le costó mucho dinero, que tuvo que sacrificarse, quizás dejando de lado muchas otras cosas, y usted va donde esa persona y le entrega ese regalo, eso que le costó mucho tenerlo, y esa persona lo recibe con desprecio. ¿Cómo se sentiría usted? Bueno, Dios hizo lo mismo, ¿cierto? Envió lo más preciado que tenía, a su Hijo Jesucristo, a morir por nosotros. Entonces, ¿cómo se siente Dios cuando llega a nuestra vida y usted no valora este sacrificio de amor que el Señor ha hecho por nosotros y lo desprecia y no lo toma en cuenta? ¿Cómo cree usted que se siente Dios? Bueno, tenemos que considerar todo lo que hizo Cristo por usted en la cruz. Tuvo que pasar humillaciones, azotes, le pegaron con vara en la cabeza, lo desnudaron, lo insultaron y lo crucificaron, ¿cierto? Y por lo tanto, después de considerar esto, de todo eso que tuvo que pasar nuestro Señor, ¿se le hace justo a usted despreciar el sacrificio del Hijo de Dios? ¿Usted cree que es justo despreciar este gran sacrificio de amor que el Señor hizo por nosotros? Ninguna persona que razona correctamente creerá que despreciar a Jesús es algo aceptable, de ninguna manera. ¿Entiende ahora entonces el por qué es horrenda cosa caer en manos del Dios vivo? Que Dios tenga misericordia de nosotros.
Ahora, siempre el Señor provee soluciones a todo. Tenemos una solución divina para el problema, ¿cierto?, de despreciar al Señor. Entonces, ¿qué pueden hacer los cristianos para no perder su salvación? Porque la podemos perder, ¿cierto? En primer lugar, como dice la Escritura, evitar la apostasía, es decir, evitar alejarnos del Señor, evitar irnos en pos de otras creencias, ¿cierto? A como dé lugar. Lo tenemos en varios pasajes de la Biblia, lo tenemos en Filipenses 2.12, en Apocalipsis 2.10, según de Juan, versículo 8, etc. Entonces, siempre, estimados hermanos, debemos apreciar lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Amén. Tenemos que apreciar este gran sacrificio que el Señor hizo por nosotros. ¿Tenía alguna obligación para hacerlo? Ninguna. Simplemente lo hizo por amor. Entonces, ¿qué deben hacer los no cristianos, aquellos que todavía no han aceptado a Cristo, para no caer en las manos del Dios vivo? Suena un poco extraño, pero en el fondo es, ¿cierto? Lo que no deben hacer, ¿cierto?, es obedecer el Evangelio de Cristo. Porque si obedecen al Evangelio de Cristo, entonces estamos cayendo en las manos de este Dios maravilloso que tenemos. Ustedes saben que el proceso, ¿cierto?, de la persona para que se convierta al Señor, primero tiene que oír el Evangelio. Así está establecido, así lo dice en Romanos capítulo 10, versículo 17. Después de oír tenemos que creer. ¿Creer en quién? En Jesús, ¿cierto? En tercer lugar, en arrepentirnos, como dice en Hechos 2:38. Arrepentirnos de nuestros pecados. Después confesar a Cristo como el Hijo de Dios, como el Señor de nuestras vidas, como así lo dice en Romanos 10, del versículo 9 al 10. Y posteriormente hacer algunos actos, ¿cierto?, que simbolizan que nos hemos escogido el camino del Señor, que es, por ejemplo, ser sumergido en agua o ser bautizado en agua para perdón de pecados, como lo dice allí en Hechos 2:38 y Hechos 22:16. Y posteriormente vivir una vida fiel al Señor, vivir una vida en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y por lo tanto, debemos procurar, cada uno de nosotros, estimado hermano, hermana, estimado amigo, debemos procurar aprovechar ahora la salvación que Dios te ofrece hoy, no mañana, porque el mañana nadie lo conoce, nadie puede asegurar que vamos a llegar al día de mañana. Que el Señor nos ayude. En 2 Corintios 6, versículo 1 al 2, dice: así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Entonces, si estás escuchando esto en este día, en este momento, entonces hoy es el día de salvación. Y en Hebreos 3, 7 y 8 dice, de acuerdo a la Nueva Traducción Viviente: por eso el Espíritu Santo dice: cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron, aquel día que me pusieron a prueba en el desierto. Que el Señor nos ayude. Si escuchas hoy, si el Señor te está tocando en este momento tu corazón, no lo desprecies, recíbelo en tu corazón como el Hijo de Dios, como el Señor de tu vida. Y luego, ¿cierto?, confiesa tus pecados y el Señor, tenlo por seguro, te va a perdonar. No importa lo que hayas hecho, para Dios no es nada imposible. Por muy grande que sea tu pecado, el amor de Dios es más grande que eso. Y para terminar, recordemos que Dios es amor, ¿cierto? Y desea la salvación de todos. Dios no quiere que ninguno se pierda, pero también es severo. Dios es amor, y como dice en un texto, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento, también es fuego consumidor. Dios es justicia. Nunca lo olvides. Dios es justicia, y por lo tanto, si Él es justicia, Él castigará el pecado de los que no quieren obedecerle, porque llegará ese día. Ahora la decisión es de usted, es suya, estimado amigo. ¿Qué desea hacer con la salvación que Dios le ofrece? O si en algún minuto estuviste en los caminos del Señor y ahora te apartaste, ¿qué vas a hacer ahora, sabiendo lo que viene? ¿Cierto? Yo creo que no debes dudar, sino que regresar al Señor. Ahora que el tiempo es aceptable, ahora que te puedes acercar,
porque llegará el día en que no lo podrás hacer. Que el Señor te bendiga, esperando que esta palabra pueda llegar a tu corazón, ¿cierto? Y haga vida y sea fortalecido y tomes una decisión importante para ti, que es buscar al Señor ahora mientras pueda ser hallado. Que el Señor te bendiga y será hasta una nueva oportunidad.